Está poniendo encima de la mesa la fotografía alrededor del oro y de Bitcoin como complemento importante para la fotografía de la búsqueda de activos refugio en ese entorno. En unos mercados que esta mañana están amaneciendo con muchas dudas alrededor del octavo mes consecutivo de contracción de la actividad manufacturera en Estados Unidos, duda alrededor de los resultados de Palantir, a pesar de haber sido en número un buen resultado, se tiene una duda muy considerable sobre la deuda alrededor de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Deuda por un lado, ¿cuál puede ser el beneficio de compensar esa deuda en este entorno? Mercados que amanecen por la mañana, que amanecen hoy con una situación complicada, Nasdaq 100 caída del 1,32%, salvó la jugada ayer o el día ayer, ese movimiento entre Amazon y OpenAI, pero hoy ya no consigue aguantar la parte tecnológica del mercado ante las dudas de si se está endeudando demasiado en este entorno. 1,34% de caída en Nasdaq 100, 0,98% de caída el S&P 500, 0,99%, miren cómo va haciendo el movimiento hacia 1% desde que hemos tocado a las 8 de la mañana, Dow Jones 0,63% en negativo. En Asia también viene con fuertes caídas alrededor, sobre todo de lo que se va viendo en el Nikkei. Vamos a ver la fotografía alrededor del mercado japonés. Nikkei caída del 1,74%, 0,89% las principales 100 compañías chinas dentro en Hang dentro de este apéndice del Hang Seng, 0,91%, el conjunto del índice 0,81%, en la China continental vamos a ver si lo vemos, China continental 0,41%. A partir de aquí, sorpresas de la mañana, el dólar cerca de tocar los 100 contra las 6 contramonedas que están en el índice, 99,82, llevando al euro otra vez al entorno del 1,14, 1,15, 1,1523. Y Bitcoin es el otro protagonista negativo de la jornada, ha roto los 105, miren, sobre todo el movimiento desde las 6 de la mañana, desde hace 2 horas, el movimiento de caída otra vez rompiendo los 105 en 104.549, caída de Bitcoin del 1,86%, 3,20 cae Ethereum. Por ejemplo, Cardano, el movimiento de caída también desde la jornada de ayer es fuerte, 2,89 hasta el entorno de los 50 céntimos, y vemos un movimiento, por ejemplo, en Doge de 2,32. ¿Qué está sucediendo con el oro? Está perdiendo los $4.000. Se le ve al oro intentando recuperar y mantenerse, está cerca de él. Hoy movimiento de caída del 0,42% en el contado, en los futuros del 0,51, casi 1% de caída en la plata, alejándose de los $50 en 47,58. ¿Qué es lo que está pesando alrededor de la fotografía de un inversor que tiene dudas? Dudas alrededor, por ejemplo, de lo que se va viendo con la deuda, dudas alrededor de lo que se va viendo con la economía estadounidense, dudas alrededor de lo que se va viendo en una economía de Estados Unidos que va al movimiento de bajada de tipos de interés en un entorno de dudas, sobre todo alrededor del principal catalizador de subida del mercado, es decir, de las compañías que están relacionadas con la inteligencia artificial. Hoy hay un warning, entiéndame, no del mercado, sino de los medios, poniendo en Estados Unidos el foco en Oracle, alrededor de cómo los CDS, los Credit Default Swaps, se le han disparado. Lo contamos enseguida. ¿Cuál es la fotografía completa? El primer elemento fundamental que preocupa al mercado es este. Hemos conocido la actividad manufacturera estadounidense, se contrae por octavo mes consecutivo debido a la débil demanda y va reflejando que la economía estadounidense puede empezar a ver también en los resultados empresariales una caída provocada por el movimiento de la demanda interna, una débil demanda que por culpa de la inflación y de ver una economía real que no parece la de la inteligencia artificial, empieza a padecer. Es decir, tenemos una economía de la inteligencia artificial, tenemos una economía de la eficiencia, de la productividad, de la IA marchando como un tiro, tenemos la economía real hundida. Y en esa economía real hundida, la actividad manufacturera, con ese octavo mes consecutivo de contracción, nos está mandando un mensaje claro alrededor de que no podemos centrarnos solo en el resultado empresarial alrededor de la IA, sino que la demanda interna se está debilitando de una manera acelerada. Y eso nos lleva incluso a ver hasta qué punto la Reserva Federal puede incluso haberse equivocado en el camino. A partir de ahí, hay un elemento, bueno, tenemos los resultados de Palantir de ayer que no han gustado demasiado y que sobre todo nos marcan el camino de una preocupación alrededor de la deuda
Y tenemos por otro lado la fotografía que vamos a ver mañana con la Corte Suprema. Miren el tuit o el Truth Social de Donald Trump, en el que ve de una manera muy clara cómo se la juega esta semana. Dice: el caso sobre aranceles de esta próxima semana es uno de los más importantes en la historia del país. Si a un presidente no se le permite usar aranceles, estaremos en grave desventaja frente a todos los demás países del mundo, especialmente las grandes potencias. En realidad, estaríamos, dice, indefensos. Los aranceles nos han brindado gran prosperidad y seguridad nacional durante los 9 meses que he tenido honor de servir como presidente. Las bolsas han alcanzado máximos históricos en numerosas ocasiones durante mi breve mandato, prácticamente sin inflación, eso no es verdad, 3%, y con una seguridad nacional sin parangón. Nuestras recientes negociaciones exitosas con China y con muchos otros países nos colocaron en una posición sólida gracias a que contábamos con aranceles para negociar acuerdos justos y sostenibles. Si un presidente no pudiera usar rápida y eficazmente el poder de los aranceles, estaríamos indefensos. ¿Qué significa indefensos? Lo que podría incluso llevar a la ruina de nuestra nación. Los únicos que nos combaten son los países extranjeros que durante años se han aprovechado de nosotros, quienes odian a nuestro país, y los demócratas, porque nuestra ventaja numérica es abrumadora. No iré al tribunal el miércoles para no restar importancia a esta decisión. En mi opinión, será una de las decisiones más importantes y trascendentales jamás tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si ganamos, seremos por mucho el país más rico y seguro del mundo. Si perdemos, nuestro país podría quedar reducido a un estatus tercermundista, casi tercermundista. Ojalá que eso, dice, no suceda. Mercado en negativo, en un contexto complicado alrededor de lo que va a decir la Corte Suprema. ¿Qué es lo que puede suceder? Analicémoslo. Vemos la fotografía alrededor de un Trump que está preocupado con lo que puede suceder mañana y lo que puede impactar al conjunto de la economía, con unas manufacturas que nos marcan octavo mes consecutivo de contracción. Vemos resultados empresariales buenos alrededor de, sí, la locura de la inteligencia artificial, pero algo pasa en la economía que no está funcionando. ¿Qué puede ser el alfiler que pinche el globo? ¿Qué puede ser el cisne negro? Donald Trump está transmitiendo que esto puede ser el cisne negro de la economía estadounidense. Trump convierte la decisión de mañana en el elemento fundamental, porque ha convertido los aranceles en el arma central de la política económica y diplomática desde que regresó a la Casa Blanca en enero del 25. ¿Qué busca? Presionar a los socios comerciales, China, México, Canadá, y defender su idea de America First, Estados Unidos primero. Problema, que ahora esa estrategia ha llegado a su punto clave. La Corte Suprema mañana... La Corte Suprema de Estados Unidos mañana va a decidir si Trump tiene autoridad legal para imponer esos aranceles por su cuenta, sin aprobación del Congreso. Miren la siguiente diapositiva. Mañana es día clave alrededor de la decisión. El núcleo del caso es quién tiene el poder de fijar aranceles en Estados Unidos. Según la Constitución, ese poder pertenece al Congreso, no al presidente. Trump argumenta que puede hacerlo usando poderes de emergencia económica que le permitirían responder de forma rápida y práctica a prácticas comerciales injustas. Si el Supremo falla en su contra, podría invalidar parte, no toda, de su política comercial y le daría un golpe durísimo a la parte del trumpismo económico tal y como lo tiene planteado de cara a las midterm, es decir, para noviembre del año que viene. ¿Cuál es el impacto económico? Miren la siguiente imagen, que nos marca el camino de la decisión que el mercado está empezando a tener dudas con ella. Los aranceles han generado, y eso no tiene duda, miles de millones en ingresos aduaneros. De tal manera que si tú le quitas los ingresos aduaneros, la reforma fiscal de Donald Trump queda en papel mojado. Los hogares estadounidenses tendrían menos dinero en su bolsillo y por tanto la demanda interna sufriría un acelerón negativo. Eso sí, a cambio se han encarecido los costes para las empresas, sobre todo las pequeñas, y los han transmitido vía inflación. Habría una caída de la inflación potente en este entorno. Importadores de vino o de papel artesanal han declarado que los impuestos de hasta el 145%
sobre productos chinos han puesto en peligro su supervivencia. Aunque la gran inflación temida no se ha materializado, los aranceles reducen la competitividad de las empresas de Estados Unidos, especialmente en sectores intermedios que representan el 40% de las importaciones. La decisión de mañana es clave para ellos. Miren la siguiente imagen y con el fallo que puede suceder. El tribunal de mayoría conservadora podría declarar ilegales los aranceles, devolviendo al Congreso su control total. Podría validarlos parcialmente, distinguiendo entre aranceles recíprocos para equilibrar balanzas comerciales, aranceles punitivos por sanciones o seguridad nacional, como por ejemplo frenar el fentanilo, o incluso podría ratificar el poder presidencial reforzando a Trump pese a lo que dice la Constitución, por la vía de la emergencia. Miren la siguiente imagen, 1,40K el Nasdaq ya. Aunque el fallo fuera en su contra, Trump podría usar otras leyes, como la sección 301 de la Ley de Comercio, que le permite imponer aranceles del 15% durante 150 días mientras se investiga una práctica injusta. Eso le daría tiempo para mantener la presión comercial sin violar la sentencia. Pero, ¿y políticamente? ¿Trump puede actuar en contra de la Constitución? Miren la siguiente imagen. Un fallo a favor de Trump ampliaría el poder del Ejecutivo, abriría la puerta a nuevas medidas unilaterales en política económica sin el control legislativo. Un fallo en contra limitaría su capacidad de acción internacional y le obligaría a volver a la diplomacia, pero sabiendo los otros países que él tiene una debilidad interna. Y a los acuerdos multilaterales para China, México o Canadá, el veredicto va a marcar si el comercio con Estados Unidos depende de reglas institucionales o del estilo personal de Donald Trump, que ya lo hemos vivido. Bueno, pues este es el primer asunto ahora mismo, junto con la deuda en la IA, de tensión. Este es el primer asunto de tensión enorme, alrededor de la decisión de mañana y cómo puede afectar a la parte macro y a la demanda interna, alrededor de la situación de unos aranceles que si la Corte Suprema los pone en duda, se mete en un lío descomunal y Estados Unidos se mete en un lío descomunal que puede afectarle incluso a un entorno recesionario. Rápido, quizá breve, pero muy rápido. Iríamos a un entorno recesionario que pudiera ser agresivo y corto. 8:15 de la mañana, el otro elemento es la deuda y la deuda. Y ustedes dirán, exageración, o exageración la que tiene el inversor. No sé si nos pueden poner los compañeros, antes de ver la descripción, lo que se está hablando alrededor de Oracle. En un entorno donde ya se habla del peligro de proteger la deuda de Oracle en este entorno. Se habla que la deuda que está en 100.000 millones pudiera llegar incluso al entorno de los 300.000 millones y se habla ya de la posibilidad de que Oracle pueda ver, o surge el miedo de un default en Oracle, cuando los Credit Default Swaps, ¿se acuerdan de la crisis financiera? Los CDS, los Credit Default Swaps, esos elementos que contrata el inversor para protegerse de una posible quiebra. El riesgo de impago de la empresa se ha disparado a medida que los Credit Default Swaps, los de incumplimiento crediticio, los CDS, el coste de asegurar la deuda, pero si está todo muy bien, ¿no?, alcanzaron el nivel más alto en 2 años. Los operadores afirman que la señal es clara. A los inversores les preocupa cada vez más la enorme ola de préstamos impulsados por inteligencia artificial de Oracle. Los analistas prevén que la deuda neta ajustada de Oracle se pueda disparar hasta unos 290.000 millones de dólares en 2028, frente a los actualmente aproximadamente 100.000 millones de dólares. Eso supone casi triplicar la deuda en tan solo unos años. Aumentan los temores de impago de Oracle a medida que los swaps de crédito se disparan a ese nivel. Está pasando factura ya la IA alrededor del riesgo de empezar a tener que pensar que hay que meter un seguro de riesgo a las inversiones, un Credit Default Swap, es decir, la crisis financiera del 2008. Este es el término clave que nos alertó de la crisis. Los Credit Default Swap, que, hombre, están a un nivel de 2 años, pero están marcando, que tampoco es exagerado, pero nos están marcando la duda
del inversor. La duda continua del inversor alrededor de esos credit default swap. ¿Qué está sucediendo con la deuda? Problemas alrededor de la decisión por parte de la Corte Suprema. Problemas alrededor de la deuda. Miren la primera diapositiva de la explicación que se va viendo de un mercado que dice, sí, magníficas, pero endeudadas. Tenemos el boom de la IA, eso ya lo hemos entendido, el dinero ha ido hacia la inteligencia artificial, pero no tanto como para no necesitar deuda. Las 7 magníficas, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Google, Meta, Facebook, Nvidia y Tesla, están viviendo un auge de beneficios histórico impulsado por la inteligencia artificial. Hasta aquí, todo bien. Pero están haciendo la carrera del gran vencedor. Es decir, quieren llegar los primeros. En el último trimestre los beneficios subieron un 27%. Casi el doble de lo esperado. La IA les está transformando los modelos de negocio, desde los chips, Nvidia, hasta las nubes, hasta las cloud, Amazon AWS, Azure de Microsoft, Google Cloud, pasando por modelos generativos, OpenAI, con ChatGPT, con Gemini, con Anthropic. Sin embargo, la revolución tiene un precio. Y es lo que está haciendo dudar ahora mismo al mercado en Wall Street. La inversión masiva en infraestructura, en centros de datos, en capacidad tecnológica, está provocando un tsunami de deuda. ¿Los beneficios van a conseguir respaldar ese tsunami de deuda? ¿Van a llegar todos? ¿Cuántos van a morir por el camino con una deuda increíble a las espaldas? Miren la siguiente imagen. Ese nuevo paradigma, tecnológicas que ya no tienen caja, tienen deuda. Hasta hace poco, las grandes compañías tecnológicas eran inmunes a los tipos de interés. ¿Por qué? Porque tenían caja, no deuda. Tenían poca deuda y enormes reservas de efectivo. ¿Qué te quieres comprar?, se decían las tecnológicas. Ahora ya, esas reservas de efectivo se les han birlado y por otro lado tienen una fotografía de deuda elevada, generando flujos de caja hasta el momento de la inteligencia artificial y en el momento inicial de la inteligencia artificial, donde generaban flujos de caja tan grandes que financiaban de manera orgánica la expansión sin pedir dinero prestado. Eso ha terminado. Hoy las grandes del sector están emitiendo bonos, emitiendo deuda a ritmo récord para financiar la carrera por la IA. Pero se dice en Estados Unidos que esta es la carrera del espermatozoide, que en principio solo va a llegar uno, solo va a entrar uno, solo uno va a ir al óvulo. De tal manera que si solo uno va a ganar, ¿quién es? Oracle, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Microsoft. ¿Quién es el que va a llegar? ¿Quién va a entrar en el óvulo? De tal manera que ven una carrera ingente apoyada por miles de millones para que uno gane y los demás pierdan. ¿Ese uno que gane va a poder comprarse todo lo demás? No. Por lo que, ¿qué es lo que va a quedar de fondo? Una retahíla de empresas con un nivel altísimo de deuda cayendo, una detrás de otra. Si este movimiento deja solo un vencedor. Miren la siguiente imagen, que nos marca el camino alrededor de cómo en 2025, solo en 2025, han emitido ya más que todo en 2024, 141.000 millones de dólares y no paran. La deuda total de las grandes tecnológicas con intereses asciende ya a 1,35 billones de dólares. Es decir, las grandes tecnológicas tienen ahora mismo un ladrillo en la cabeza de 1,35 billones de dólares. Lo decimos porque luego se quejan de la deuda de Estados Unidos. Vamos a ver dentro de 3 años dónde están. 4 veces más que hace una década. Ya no tienen dinero en caja, ahora tienen deuda con accionistas, con bancos, con institucionales. Solo Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Alphabet concentran 457.000 millones de esa deuda. ¿Hay que protegerse con credit default swaps de la deuda de estas compañías? Es el elemento fundamental. Recojo un poquito de terreno en el Nasdaq, 1,28 de caída, alejándose del 1,40 al que ha llegado a estar en la jornada. Miren la siguiente imagen alrededor de por qué se endeudan. La carrera del espermatozoide que estábamos hablando. Estamos ante una carrera armamentística financiera por construir el futuro de la inteligencia artificial. Y ojo, porque hay un elemento
que se ha quedado oculto, que se llama el efecto DeepSeek. Como llegue China y haga un efecto DeepSeek en todo esto, ¿cuántas compañías de Estados Unidos alrededor de la inteligencia artificial están quebradas? Si se puede hacer con una mínima parte del dinero que están poniendo encima de la mesa las grandes tecnológicas estadounidenses, y se puede hacer igual o mejor, DeepSeek, la crisis que tuvimos a principio de año. De tal manera que cuidado a la fotografía de usted se endeuda porque el mercado cree que se tiene que endeudar, pero como vean que el emperador está desnudo, es decir, que la IA no necesita esa carrera ingente de miles de millones para construir el futuro, sino que de la inteligencia artificial, sino que se puede hacer con muchísimo menos dinero, el pánico va a ser espectacular. Cada gigante está invirtiendo miles de millones en infraestructuras que para ellos es crítica para el desarrollo de la IA. Centros de datos, data centers con GPUs y refrigeración avanzada, chips especializados en IA como los H20 o los Blackwell de Nvidia, nubes híbridas, ecosistemas de software de IA generativa. Quien se posicione ahora, creen ellos, será el rey del mercado de futuro, estimado en más que la deuda. Tienen una deuda de 1,38, estimado el mercado en 2 billones de dólares. Por eso el tema está siendo claro, todo a la IA. Todo a la IA, por parte del inversor y de las compañías, pero sin límite de deuda. Miren la siguiente fotografía, que nos acerca a los ejemplos de la nueva deuda de la inteligencia artificial. Alphabet Google coloca 3.000 millones de dólares en bonos. Gasto previsto de capital, 91.000, 93.000 millones. Ingresos de IA generativa, más 200% interanual. Meta invierte 27.000 millones en su centro Hyperion, en Luisiana, 26.000 millones vía deuda, con Pinco como financiador. Oracle, que es la que hemos visto en los Credit Default Swaps, bonos por 18.000 millones, con demanda 5 veces superior a lo que esperaba la compañía, prepara otros 38.000 millones. Tienes apetito, tienes sed, toma 2 vasos de agua en lugar de 1. Bonos por 18.000 millones, ve una demanda 5 veces superior, prepara otros 38.000 millones. ¿Para qué? Para construir centros en Texas y en Wisconsin. Microsoft, CAPEX de 35.000 millones en un trimestre, frente a 24.000 millones del anterior. Meta, de nuevo, prevé 72.000 millones de inversión anual en 2025, el doble que el 2024. Miren la siguiente imagen, el lío en el que se están metiendo. Hemos cambiado la estructura de las compañías tecnológicas. Una tecnológica tenía mucho efectivo y baja deuda, todo el mundo la quería. Podía comprarse lo que quisiera, tenía mucho dinero en caja, tenía baja deuda. Ahora, deuda muy alta, CAPEX brutal en inteligencia artificial. Es el modelo que ha cambiado. De una tecnológica que tenía el dinero en caja y una deuda muy baja, a una tecnología que prefiere endeudarse para tener un CAPEX brutal en inteligencia artificial. Goldman Sachs decía ayer, las reservas de efectivo de las grandes tecnológicas ahora son comparables a las de cualquier empresa no financiera. Lo que antes era un símbolo de fortaleza, caja abundante, que te compras, se ha convertido en un modelo de apalancamiento racional. Usar deuda para crecer más rápido que tus competidores sin comprometer liquidez. Ahí está el lío. ¿Hay burbuja o no hay burbuja? Miren la siguiente imagen. Por ahora los mercados están celebrando cada vez que una empresa emite deuda a tipos del 4 o 5%. La demanda de bonos, ya lo han visto, superaba en algunos casos hasta 5 veces lo esperado por la compañía, como con Oracle. La demanda de bonos es muy fuerte. Los índices de deuda corporativa han reducido sus tipos desde 2023 del 6,4 al 4,8%. ¿Qué sucede? Continúa el riesgo estructural. Si la IA no genera retornos esperados, ¿qué va a suceder con esas empresas con esa enorme deuda? Se van a quedar atadas a montañas de deuda. Hay quien compara esto con la burbuja de las telecomunicaciones del 2000, cuando la sobreinversión en fibra óptica provocó el colapso de una parte importante de las telcos, que veían que tenían que llegar antes que el resto, pero no todas llegaban, la carrera del espermatozoide. Miren la siguiente imagen, alrededor de cómo Michael King, de NRI o Goldman Sachs, coinciden. La deuda no es una señal de debilidad, es una decisión estratégica, pero aumenta el riesgo sistémico del sector.
Si la IA no cumple las expectativas, un factor DeepSeek, por ejemplo, en el mercado, la caída sería histórica. Oracle y Meta son los casos más agresivos, es donde estaría el foco de la mayor caída. Microsoft y Amazon han sido los más prudentes. El gasto en IA ya triplica el de la burbuja .com, la de la .com. Si la rentabilidad llega, parecerá poca deuda. Si la rentabilidad no llega a los niveles esperados, marcará el principio de un nuevo ciclo de ajuste. Ahora entienden por qué el mercado está no preocupado. Lo siguiente, miren la siguiente imagen, porque el problema alrededor de la mayor apuesta financiera de la historia moderna en el sector tecnológico puede acabar mal. Las grandes empresas están construyendo el futuro de la IA con deuda, confiando en que la rentabilidad futura va a justificar el riesgo que están afrontando. Si aciertan, va a ser la nueva revolución industrial digital. Si fallan, el desastre. Una burbuja mucho más grande que la de las .com. En cualquier caso, lo que sí que va diciendo Goldman Sachs, por ejemplo, es que Wall Street ya está jugando. El futuro y la deuda están perteneciendo, sin ningún lugar a dudas, a la inteligencia artificial. Y por eso, cada decisión importa alrededor, por ejemplo, de China. Miren la siguiente portada, donde vamos viendo cómo, dice Wall Street Journal en exclusiva, que funcionarios de Trump torpedearon el intento de Nvidia de exportar chips de IA a China. El presidente decidió no discutir el asunto con Xi Jinping después de que sus asesores se opusieran a la solicitud de la compañía. Miren la siguiente imagen de Financial Times. China le ofrece al mundo energía barata a los gigantes tecnológicos para que impulsen los chips de inteligencia artificial nacionales. Pekín empieza a pensar en el modelo DeepSeek, introduce subvenciones que reducen las facturas de energía hasta en un 50% para algunos de los mayores centros de datos del país. Ya está Estados Unidos diciendo que hay dumping. Porque esto es una ventaja competitiva que China le quiere poner a su sector, a sus DeepSeek. China le ofrece energía barata a los gigantes tecnológicos chinos para impulsar los chips de inteligencia artificial nacionales. Pekín introduce subvenciones que reducen las facturas de energía hasta en un 50% para algunos de los mayores centros de datos del país. Miren la siguiente imagen. Estados Unidos, dice Financial Times, autoriza a Microsoft a enviar chips de IA de Nvidia para su uso. ¿Dónde? ¿En China? No, en Emiratos Árabes Unidos. Por primera vez, la aprobación del Departamento de Comercio allana el camino para una enorme inversión en inteligencia artificial e infraestructura en la nube en Oriente Medio. Miren la siguiente imagen sobre cómo Terry Smith, en una entrevista concedida al diario Expansión aquí en España, dice que puede haber una burbuja en bolsa más extrema que la que se vivió en el año 2000 con las .com. De tal manera que pone encima de la mesa hasta qué punto un movimiento de inteligencia artificial fallido por culpa de la deuda puede ponernos en una situación mucho más peligrosa que la de las .com en el año 2000, marcándonos el camino de que a una mayor deuda, a un mayor endeudamiento, a una situación todavía peor, las conclusiones o las causas estarían alentando una solución más complicada. 1,27 cae el Nasdaq, como ven en la pantalla a estas horas. Miren la siguiente imagen, cómo el mercado le da vueltas, el run run, el estallido de la burbuja mundial de la IA podría impulsar la entrada de capitales en la bolsa india. El estallido de la burbuja global de la IA podría favorecer los flujos de capital hacia la India, ya que los inversores podrían retirar dinero de las costosas acciones de IA e invertir en empresas indias de rápido crecimiento con flujos de caja más débiles. Le da la vuelta y dándole la vuelta a la cabeza al inversor y dándole la vuelta a la cabeza. Miren la siguiente imagen, ¿cuál es el otro elemento fundamental? M&A. El director ejecutivo de Goldman prevé una enorme acumulación de grandes operaciones de fusiones y adquisiciones en este entorno de elevada deuda. Y a la vez, Bitcoin, movimiento de caída en la jornada de hoy, alrededor de los 104.000. Vamos a marcharnos a la pantalla a ver Bitcoin y ahora les digo por qué nos vamos a Bitcoin. Miren el movimiento de Bitcoin a estas horas, después de la jornada de ayer, donde también tuvo un movimiento de caída importante. Hoy caída a 1,92 por debajo de 104.500. Si hacemos el gráfico un poco más grande, por ejemplo un mes, vamos a ver el movimiento ya de caída de una manera mucho más notoria.
¿Qué es lo que está buscando el mercado? Está buscando volver a testear esto. No sé si los compañeros nos pueden poner el punto. Aquí está el punto. 103.391, en torno de los 104.000. ¿Dónde está jugando ya Bitcoin? El intento de ver si rompe o no y si tiene fuerza para rebotar desde el entorno de los 104.000. Estamos a punto de llegar y probablemente esta mañana ya esté testeando toda esa fotografía alrededor de los mínimos que tuvimos del mes. Si nos vamos a 3 meses vista, ojo, porque la caída nos dejaría prácticamente, un poco más todavía, 6 meses, nos dejaría por debajo de los 100.000. Miren cómo estamos testeando a 6 meses vista uno de los puntos clave de Bitcoin en este entorno después de haber tocado los 126.000. Movimiento de Bitcoin clave durante la jornada que nos está marcando que tiene en los 104 uno de los puntos fundamentales. Hagámoslo a un año vista para ver lo que está sucediendo alrededor de Bitcoin. El otro movimiento clave estaría ya en este entorno por debajo de los $100.000. De tal manera que fotografía complicada alrededor de Bitcoin que está reaccionando en contra de lo que está sucediendo con el dólar. Miren, el dólar en la misma fotografía a un año vista, el movimiento de recuperación del dólar desde mínimos yendo hacia 100, lejos de los 110, marcando, esto es una es una cesta de 6 monedas, de tal manera que vamos viendo cómo el Bitcoin va cayendo, el dólar va recuperando terreno. ¿Cuánto? Vamos a ver. Pero hoy puede ser un día importante alrededor de ver si hay un nuevo replanteamiento por parte del inversor. El otro elemento fundamental está alrededor de la fotografía que vamos viendo con Larry Fink. Larry Fink hace unos minutos, que lo hemos escuchado aquí en Negocios Televisión, apuntaba que hay un papel para el oro y un papel para Bitcoin, que son activos de miedo, que esos instrumentos son importantes para tenerlos en cartera. Hablaba de Bitcoin y de oro como elementos fundamentales para el inversor. Escuchen a Larry Fink hace unos minutos. And I do believe over a long period of time, hope prevails. Now, that being said, there is a role for gold and there's a role for Bitcoin, which I believe are assets of fear. You own these instruments if you're frightened of the debasement of your currency. You own it if you have financial insecurities, or you own it if you have physical insecurities and worries. So that's one of the foundational issues of my journey in understanding crypto.